con 3 minutos. ¿Qué viene, señor director? Vienen nuevos entrevistados políticos. Estamos junto a Pablo Vidal y estamos diputados, y a la diputada también Jimena Osandón. ¿Estaban escuchando la entrevista o no, Daniel Jadwe? Jimena Osandón, ¿no escuchan? Sí, me encantaría decir algo, y qué pena que ya el alcalde no esté, pero yo creo que el alcalde, si bien una persona que yo igual respeto muchísimo, yo creo que se equivoca cuando compara la pobreza de Chile con lo que está viviendo Venezuela. O sea, aquí en Chile tenemos pobreza claramente y estamos luchando por terminar con ella, pero una cosa es la pobreza de algunos contra la miseria de todos. Venezuela lo está pasando muy mal. Yo tengo contacto semanalmente con gente en Venezuela y por algo tenemos una cantidad de venezolanos que están tratando de cruzar nuestra frontera para llegar a Chile. Entonces no creo que ellos estén cambiando un país por otro porque quieran. Sencillamente yo creo que los empates en estas cosas no son buenas. Yo creo que parte de un político serio es reconocer que claramente Venezuela es una situación bastante poco deseable para cualquier país, independiente del régimen que sea, pero no es comparable la pobreza que se está viendo en Chile, que puede haber sido comparable con la pobreza que antes tenía Chile, cuando era miseria. Yo tengo 56 años y efectivamente puedo notar el cambio de lo que existía antes en Chile, en lo que se ha avanzado, y que todavía claramente, Montserrat, creo que todavía nos falta mucho, porque efectivamente hoy día la gente lo está pasando muy mal, pero no es comparable con la miseria que se está viviendo en Venezuela. ¿Qué piensa acerca de la candidatura presidencial, de precandidatura presidencial, podríamos decir, o de lo presidenciable que aparece en las encuestas? Daniel Jadwe, se lo vamos a preguntar a Pablo Vidal, que serían, me imagino yo, las fuerzas que lo apoyan. ¿Tienen o no tienen candidato presidencial? ¿Qué pasa con Beatriz Sánchez? Lo preguntamos a la vuelta de la pausa. Ya, y como que quedé agotada con la entrevista. ¿Por qué siempre me hacen pelear con... ¿Por qué siempre peleamos con Jadwe? Igual me cae bien. Pero bueno, cosas que nos pasan. Es como, no, que yo creo que ya se va a transformar en un clásico de la televisión. La pareja. Claro, si la cosa está aburrida, me pongo a conversar con Jadwe y él me tira una y al final terminamos ahí apasionadamente la entrevista. Bueno, es parte de los gajes del oficio, hay que decirlo. Bueno, el dicho dice que te quiere te aporrea, así que claramente puede haber una relación aquí, ¿ah? Ese dicho ha llevado muchas discusiones en la vida respecto a las mujeres, así que siempre debemos creer que eso es mentira. Oye, Montserrat, y perdóname, pero justamente por eso yo quiero agradecer al programa a ustedes que pusieron el tema justamente de Gabriela Marín, y lo hicieron muy, muy bien, porque yo creo que el tema hoy día ya no resiste más, el tema de quién te quiere te aporrea. Tenemos justamente a Carolina Fuente y también a Julia Mancilla, dos chiquillas que, bueno, se están investigando sus muertes, pero no puede ser que sigamos en esta escalada de violencia, justamente esta violencia de género, violencia familiar. Así quiero agradecer a Chilevisión el esfuerzo que hicieron por levantar este caso de esta chiquilla que se terminó suicidando después de que fue torturada y violada por 3 personas. Sí, muchas gracias, porque tenemos mucho camino. Sí, pues es un caso que lleva muchos años, hace ya varios años que ocurrió esta muerte y que la familia aún no encuentra los culpables. Volvemos a la política. Bueno, esto también es un tema político, hay que decirlo, y es importante que lo sea, muy profundo. A ver, Pablo, estábamos conversando con el alcalde Jadwe respecto a que él en este minuto es la personalidad de oposición que se perfila como el mejor presidenciable en el sentido de las encuestas. Ustedes tenían candidata a las elecciones pasadas, todavía hay incertidumbre respecto a lo que pase con Beatriz Sánchez. ¿Cómo ves tú, cómo proyectas tú la candidatura de Daniel Jadwe? A ver, Montserrat, yo lo primero que querría decir sobre este tema es que si bien la elección presidencial llama la atención, porque es una definición muy importante para el país, y lo que vimos la semana pasada en términos de inscripción de pactos era para las elecciones municipales y gobernadores, hay otra decisión que se toma el próximo año a propósito del plebiscito del 25 de octubre, que es la elección de los eventuales convencionales constituyentes. Y a mí me parece que
no podemos analizar una elección separada de la otra porque todas se desarrollan en un mismo momento político y social para nuestro país y inevitablemente van a estar interconectadas. Así como la gente ha evaluado positivamente el rol de alcaldes y alcaldesas de forma transversal en el contexto del estallido, como tanto en la pandemia, ha rechazado enérgicamente al gobierno del presidente Piñera y también ha condicionado el comportamiento del Congreso. Ya lo vimos con lo del 10%, eso no fue una iniciativa que surgió desde los políticos, surgió desde la ciudadanía y los políticos tuvimos que estar a la altura para responderlo. Lo que yo te diría es, tengo la impresión de que todavía hay un debate pendiente antes de poder saber cómo se va a construir el desenlace de lo presidencial, que es cuál es la respuesta que la política le da a eso que el alcalde Jadwe escribía, esos cambios estructurales que Chile quiere, que no pueden ser solo nuestro rechazo a lo que hay actualmente, a las desigualdades y la justicia actuales, sino que cuál es nuestra respuesta, cuál es nuestra propuesta para poder superar esas dificultades y enfrentar el futuro. Creo que ahí todavía hay un vacío que tenemos la obligación de construir esa respuesta, no solo desde la política, sino que con la sociedad civil, con las personas, con los vecinos, con las vecinas. Y para eso, creo yo, falta mucha agua que pase debajo del puente en los próximos meses antes de poder pensar en las próximas elecciones presidenciales. ¿Y qué piensas tú respecto a los meses, más de un año, que queda del gobierno de Sebastián Piñera? Porque hoy día vemos a una oposición que está, de alguna manera, en este minuto, entablando una serie de acusaciones constitucionales. Quizás dentro de los años de regreso a la democracia nunca habíamos visto tantas acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, contra ministros del gobierno. ¿Síntoma de qué es eso? Porque el gobierno y los oficialismos dicen que es un síntoma de obstruccionismo, de que la oposición no quiere que finalmente el gobierno gobierne. Y para la oposición se trata de situaciones inaceptables en el manejo, por ejemplo, de la pandemia, en el caso de Mañalich, o en el manejo del orden público, en el caso del ministro Pérez. ¿Cuán mal o cuán necesarias son las acusaciones? ¿Cuán mal le hace a Chile o cuán necesarias son en este momento en Chile estas acusaciones? Sí, si quieres mi opinión personal, yo creo que no le hace bien a Chile ni a la democracia el tener que ejecutar acusaciones constitucionales. Eso sin lugar a dudas es un síntoma de que las cosas no están funcionando bien. No es un instrumento deseable. Pero así como nosotros exigimos la responsabilidad de ministros que tienen que cumplir con las leyes y la Constitución y que no pueden abandonar sus deberes, nosotros también tenemos una obligación legal y constitucional de exigir el cumplimiento de las leyes y las normas. Entonces llega una encrucijada, una especie de callejón sin salida tremendamente dificultoso para nuestra democracia, donde cuando tú ves el comportamiento de un ministro como el ministro Pérez, o el de lo que ocurrió con el ministro Mañalich, que está en sus días finales, también le cabe una responsabilidad a la oposición de decir, tenemos que exigirle al gobierno que gobierne. Es distinto, no es porque no queremos que el gobierno gobierne, acusamos constitucionalmente, al revés. Lo que vemos es que el gobierno tiene un trato diferenciado cuando hay una movilización del apruebo a cuando hay una movilización del rechazo y termina la policía actuando con una discriminación de carácter político. O vimos todos la manera obsecuente en que el gobierno actuó cuando ocurrió el paro de los camioneros. Entonces lo que nosotros le pedimos al gobierno es que gobierne, es que las fuerzas de orden público restablezcan el orden público, pero que las fuerzas de orden público no violen los derechos humanos. O sea, lo que estamos pidiendo son mínimos democráticos y que lamentablemente no están funcionando, pero por supuesto que no es algo positivo ni para celebrar. ¿Cómo lo ves tú, Jimena? Mira, Montserrat, yo, al igual que Pablo, creo que es una herramienta que se debe usar. Creo que la hemos usado un poquitito mucho, un poquitito de más, pero yo la defiendo porque de hecho existe. Pero en este caso particular, yo creo que el contexto que estamos viviendo hoy día, estamos a 14 días de un plebiscito histórico y yo creo que tenemos más que estar en estas contiendas, deberíamos estar buscando los acuerdos y no estar enfrentándonos. Entonces, yo creo que este tema, por ejemplo, esta acusación constitucional, bueno, ahora vamos a ver la de Mañalich, ahora viene la de Víctor Pérez. La de Víctor Pérez partió con el tema de los carabineros, después, bueno, con los camioneros, después con carabineros, pero lo que yo quiero pedir en el fondo hoy día sí que se puede que sean gestos. En este minuto tenemos que estar en otra parada y no estar enfrentados como pareciera que lo estamos. Entonces, hay también que aclarar que lamentablemente en Chile, y probablemente son los cambios que vamos a tener que hacer a la Constitución, no existen las acusaciones políticas, porque estas son acusaciones al final políticas, más que constitucionales. Y lamentablemente nosotros todos solo tenemos la herramienta de la constitucional que tiene, bueno, ustedes saben que es mucho más dura en las penas que una acusación política como se hace en España, pero tenemos que reconocer también que si bien yo reconozco de que Víctor Pérez no es santo de mi devoción, pero apenas partió el día 1
ya se le amenazó con una consideración constitucional. Entonces yo creo que estamos haciendo un poco un abuso excesivo y yo creo que hoy los tiempos no están para eso porque tenemos una sociedad muy polarizada, estamos a puerta de un plebiscito histórico y lo que nosotros tenemos que de alguna forma los políticos es predicar con el ejemplo que tenemos que llegar a buscar acuerdos. ¿Y tú coincides que hubo un trato distinto a los camioneros que obstruyeron durante días las carreteras del país respecto a otro tipo de manifestaciones de la actual oposición? ¿Hubo manga ancha con los carabineros y hubo de alguna manera un trato muy distinto respecto a la libertad para manifestarse en el centro de Santiago? Claramente, yo coincido con eso, pero la pregunta es, ¿todo amerita cada cosa que pase una acusación constitucional con las consecuencias que tienen, no solo de tiempo, de trabajo? El tiempo que estamos, yo no estoy diciendo, por eso partí diciendo que creo que es una herramienta eficiente y que hay que usarla, pero creo que no puede ser que apenas parta un ministro, inmediatamente se le saque la tarjeta amarilla, la tarjeta roja con una acusación constitucional. Yo creo que somos el periodo legislativo que más acusaciones constitucionales hemos tenido y en definitiva, ¿cuántas llevan a una destitución? Tenemos hoy día la del ministro Chadwick y cuántas más hemos tenido que en el fondo no pasan la cuestión previa o no terminan pasando el trámite final que es el Senado. Insisto, existen, son buenas, hay que usarlas, pero no puede ser que la usemos a cada rato. Ahora de hecho estamos enfrentando en este minuto 2 y yo quiero ponerme en el contexto que estamos a puerta de un plebiscito. Así es. A ver, está pasando una paradoja en Chile, mientras en el sur se pide mayor presencia de carabineros, se pide mayor presencia del Estado. Hoy día vivimos un ataque incendiario a 10 maquinarias forestales en Angol. Por un lado se pide más de eso, pero por otro lado se pide una reforma profunda a Carabineros y por otro lado vemos lo que pasó con el chico que fue empujado en el puente Pío Nono. Entonces estamos frente a una especie como de callejón sin salida, donde se pide más carabineros, pero todos coinciden que Carabineros necesita una gran reforma. Y por mientras, ¿qué se hace? ¿Qué se hace frente a la situación de inseguridad que hay en el sur del país, que también es innegable, Pablo? Es que ahí lo que tú planteas, Montserrat, para mí, ese es el centro del debate. Yo recomiendo, y me permito recomendar, leer una entrevista que dio ayer el alcalde Claudio Castro para el The Clinic. Él describe en mi opinión, bastante claridad la desconexión de la política con la ciudadanía. Y él lo hace como a tono de autocrítica respecto de la falta de acuerdo en la oposición. Pero yo creo que de eso se trata. Quienes hemos recorrido los sectores populares a razón de nuestro trabajo, pero también a la razón de la historia de nuestras vidas. Yo vengo de Estación Central. Yo sé lo que pasa en los sectores populares. Quienes hemos crecido en poblaciones sabemos la demanda histórica que tiene la ciudadanía respecto del rol de Carabineros en la prevención del delito, en la persecución a delincuentes. Entonces, cuando tú ves aumentos de la delincuencia, cuando tú ves el fenómeno de lo que pasa en la Araucanía, que es tremendamente complejo y no le voy a poner caricaturas ni tampoco le vamos a poner eslóganes, hay una situación compleja sin lugar a dudas. De hecho, hace el mismo día en que vimos como un joven era lanzado al río Mapocho por parte de Carabineros, también una persona fue asesinada por delincuentes en la Araucanía y ahí no está la presencia policial. Entonces lo que tú dices es, ¿está la policía cumpliendo con aquello que la ciudadanía le exige, con aquello que una democracia sana le debería exigir a sus policías, que es el establecimiento del imperio de la ley a través del uso de la fuerza, pero de manera proporcional? No lo está cumpliendo, ni en la Araucanía, no lo está cumpliendo en las poblaciones, tampoco lo está cumpliendo en las manifestaciones. Entonces, esa reforma que requiere Carabineros no es una reforma ni de izquierda ni de derecha, es porque una democracia sana requiere de una sana policía, y no es lo que tenemos, no solo hace un año, en el último año ha sido muy grave, pero ha sido desde hace muchos años, Pablo, esta crítica al funcionamiento de la policía. Alguien decía, ¿de qué sirve, leí por ahí, alguien decía, ¿de qué sirve sacar a Rosas si hoy día no hay nadie que dé garantías de que puede finalmente comandar Carabineros de una manera distinta? Porque de una u otra manera ese cambio implicaría un reconocimiento de la profundidad de la crisis y poder ponernos a trabajar con una mirada de Estado en una reforma integral a Carabineros, porque también vale la pena decirlo, hay miles y miles de hombres y mujeres dentro de esa institución que sí cumplen con los protocolos, sí cumplen con las leyes y que también hoy día se ven deslegitimados ante la ciudadanía por los errores que están cometiendo muchos de esos otros activos, que es lo que hemos visto en estos meses, en este año tan terrible para Carabineros. Jimena, ¿tú piensas lo mismo respecto a Rosas?
Mira, yo creo que depende a quién tú quieras darle el gesto. O sea, si quieres al gesto al sector de Pablo, claramente tendrías que sacar a Rosa. Pero si quieres también dar un gesto a dentro de Carabineros, tal vez no hay que sacar a Rosa. Porque yo creo que cuando uno sigue sacando generales, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, aquí hay una culpa de todos, Montserrat. Yo creo que claramente tiene que avanzar. Carabineros efectivamente está pasando una crisis espantosa. Pero si tú analizas la cantidad de generales que salieron cuando sacó Villalobos, al poco tiempo se saca Soto, se saca otra cantidad de generales. O sea, en el fondo al final hemos descabezado también la institución. Y espérate un poco, yo creo que eso está mal y lo que yo consigo es que esta reforma Carabineros tiene que avanzar y Pablo tiene que explicar por qué su sector se opuso cuando votamos la semana pasada, justamente para que este proyecto siguiera, se opusieron a ítems que eran tremendamente importantes. Ahora, yo respeto la votación de ellos, pero la idea es que avance. Efectivamente, nos hemos dado cuenta que hoy día los carabineros no tienen la preparación que deberían tener. Estamos teniendo carabineros express que salen con una preparación de 1 año, de 8 meses, y yo creo que tampoco Montserrat, la Araucanía se va a resolver mandando más carabineros. Efectivamente, la gente los pide, pero son temas mucho más profundos de los cuales yo reconozco no tengo la respuesta, pero sí, tenemos que ayudar entre todos, Pablo, y reconozcamos que ustedes en el Frente Amplio han ido poniendo de alguna forma traba tras traba para que esta reforma de Carabineros siga. Y nosotros reconocemos que el presidente Piñera, mi presidente, sacó a Villalobos, sacó a Soto, y en el fondo ya no van quedando generales. De verdad que la situación es bien compleja, porque por algo llegan a ser generales. Pero incluso reconociendo la gravedad de todos los hechos, yo sé que tú lo has reconocido, con el gravísimo ataque a cientos de personas con daño ocular, la destrucción del rostro de Fabiola Campillay, todo eso lo sabemos, pero yo te quiero hablar de otra cosa que tú conoces muy bien también. Al menos yo tengo en la comuna de Lampa el caso de una comunidad, la comunidad de Valle Grande, lleva 16 años pidiendo la instalación de una comisaría que va a ser financiada por una empresa privada por un desarrollo inmobiliario. La plata está, y Carabineros no le da la respuesta al municipio ni a la comunidad. Entonces, ¿cuántas veces a ti te han dicho? A mí me lo han dicho muchas veces, en Maipú, en Estación Central, en Cerrillo. La gente llama a Carabineros para que vaya a atenderlo porque hay una situación de inseguridad y Carabineros no llega. No es solo bueno, pero la pregunta, Pablo y Montserrat, tal vez, ¿por qué Carabineros no llega? Primero que todo, me imagino que Pablo también tiene súper claro que al menos en la Florida tienen 4 autos y funciona 1. Hay un tema también de infraestructura y Carabineros hoy día está también bastante maniatado. Pero para comprar guanaco ¿no? hay plata, para comprar equipamiento represivo hay plata, pero para poder atender las necesidades de los sectores populares que necesitan combatir la delincuencia, para eso no hay plata, para eso no hay dotación, no se entiende. Claro, y es un poco más, en ese sentido, Jimena, igual llama mucho la atención. La votación tiene que estar preparada, pero llama mucho la atención, llama mucho la atención que en los barrios pudientes se pueden instalar comisaría, subcomisaría, porque la paga o ayuda a pagar el municipio. Entonces, eso no debiera ser. Si la policía no debe depender y la presencia policial no debe depender de la plata con que cuenta el municipio. Eso es absurdo. Y además, entonces ahí se ahonda aún más la desigualdad, porque tienen mucho más recursos de seguridad en la municipalidad de Las Condes que en la municipalidad de La Pintana. O sea, claramente, si yo tengo toda la experiencia de Puente Alto, y es más, es bien curioso porque uno pregunta el per cápita y la respuesta como que nunca te la dan muy clara. Pero claramente Vitacura tiene 1 cada 800 y Puente Alto debe tener, no sé, 1 cada 20.000, no tengo idea cuál, porque nunca hemos logrado saber cuál es exactamente el número. Pero claramente estamos en una crisis, y recordemos que también alguna vez Policía de Investigaciones también la tuvo, se hizo una gran reforma y hoy día claramente investigación está dando el ancho. Carabineros hay que intervenir. Pero Jimena, un segundito. ¿Por qué esto sucede? ¿Es discriminación finalmente? ¿Es privilegiar por parte del Ministerio del Interior, porque es el que está encargado Carabineros, del gobierno, a los sectores ricos con mayores recursos? Porque es absoluta. Mira, Montserrat, yo creo que no resiste análisis lo que tú estás diciendo, porque tampoco hay una respuesta lógica, porque se podría decir, mira, tal vez porque hay que resguardar esta zona porque los malos vendrían a atacar. A mí me parece que no, porque la inseguridad que viven las personas, como bien dice Pablo, en todos los lugares más vulnerables, uno lo ve diariamente. Las familias se tienen que encerrar a las 4 o 5 de la tarde. Es realmente impresionante, llaman por teléfono. A mí me pasa, a mí me llama la gente muchas veces de Puente Alto, Jimena, ayude, no, pasó una violación. ¿Y qué es lo que hace uno? Bueno, ayudar que el sistema funcione, porque no funciona. Lamentablemente hay una gran brecha.
entre la atención de los más ricos y los más pobres, qué duda cabe, y es por eso que vamos a votar todo por el apruebo, por una nueva constitución, para cambiar nuestro marco regulatorio, porque tenemos que reconocer que el chancho está más pelado, el chancho está más pelado. Pablo, tenemos que irnos para terminar en 30 segundos. No, mira, me quedo con lo que dice Jimena respecto de por qué es tan importante el 25 de octubre. En primer lugar, ir a votar, y segundo, recordáis que hay dos votos. Uno que es el apruebo rechazo y el segundo voto, convención constitucional y convención mixta. La mixta no es paritaria. La convención constitucional de un 100% la van a elegir ustedes, las personas, y es paritaria. Así que la mixta no, convención constitucional, a participar, a votar. Ahí se abren las puertas para que todos estos temas los podamos debatir y los podamos zanjar para pensar las próximas 4 décadas de nuestro país. Es bonito terminar un viernes así. La oposición y el oficialismo unidos jamás serán vencidos. Al parecer están bastante de acuerdo, al menos en el apruebo. Gracias a ambos por estar con nosotros. Jimena es más de oposición a veces, ¿eh? Al parecer. No, tú eres de gobierno, que otra cosa. 12:31, gracias. Vamos a la pausa, volvemos.